La constante de equilibrio K sub P para la disociación del fosgeno en monóxido de carbono y cloro a 300 grados centígrados es igual a 1,36 por 10 a la menos 3. Para esta disociación, calcular la presión parcial de cloro, cuando la presión total es de una atmósfera, si se parte de una mezcla equimolar de fosgeno y CO a una presión de 10 atmósferas. Y luego, por otro lado, me piden que calcule la constante K sub C a esta temperatura y que comente los resultados de los apartados A y B. Bien, observad que no me dan la cantidad que meto de fosgeno en la reacción, ni tampoco tengo el volumen. Entonces, cuando esto ocurre, lo más cómodo es trabajar con K sub P, las fracciones molares y el grado de disociación. Y es lo que voy a hacer. Voy a plantear primero el equilibrio, CO, Cl2, que estarán en equilibrio, todos ellos son gaseosos, CO más Cl2. ¿De acuerdo? La temperatura me dicen que son 300, luego 300 más 273 son 573 grados Kelvin, que luego utilizaré este dato, y también me dan la constante K sub P, que es 1,36 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Bien, voy a plantear mi cuadro de reacción. Entonces, como inicialmente lo único que pongo es fosgeno, voy a decir que parto de N sub 0 moles de fosgeno. ¿Cuánto reacciona? Bueno, si utilizo el grado de disociación, reaccionaría N sub 0 por alfa. ¿Cuánto se formará cuando hayamos llegado al equilibrio? Pues se formarán N sub 0 alfa y N sub 0 alfa. Y en el equilibrio yo tendré lo que puse menos lo que ha reaccionado, N sub 0 menos N sub 0 alfa, o sea, N sub 0, 1 menos alfa, sacando factor común, N sub 0 alfa y N sub 0 alfa. ¿De acuerdo? Bien, la presión parcial de cloro, que es lo que me están pidiendo, va a ser la presión total por la fracción molar de cloro, aplicando la ley de Dalton. ¿De acuerdo? Esto será la presión total por los moles que tengo de cloro, que van a ser N sub 0 alfa, partido por los moles totales en el equilibrio. Los moles totales en el equilibrio los calculo fácilmente, porque serían N sub 0 menos N sub 0 alfa, más N sub 0 alfa, más N sub 0 alfa. Se me van estos dos y me queda N sub 0 por 1 más alfa. Y esto es lo que pondré aquí, N sub 0, 1 más alfa. Entonces, se me va en la fracción molar, como siempre ocurre, el N sub 0, y me queda que la presión parcial de cloro, que es mi objetivo, será, en este caso concreto, la presión total por alfa partido por 1 más alfa. Es decir, para poder calcular la presión parcial de cloro, yo necesito el valor de alfa. Bien, pero me dan el valor de la constante, entonces voy a plantear la constante K sub P. La constante K sub P sería la presión parcial de CO por la presión parcial de cloro y partido por la presión parcial de fosgeno. ¿De acuerdo? Presión parcial de fosgeno que será de CoCl2. Muy bien. Sustituyendo aquí, aplicando la ley de Dalton, tendría que esto va a ser igual a la presión total por la fracción molar de CO por la presión total por la fracción molar de Cl2 y partido por la presión total por la fracción molar de CoCl2. Se me va una presión total y me queda, evidentemente, que esto es igual a la presión total por la constante de fracciones molares, ¿no? Pero, sustituyendo, yo esto ya lo podría poner de la siguiente manera. La fracción molar de monóxido de carbono es N0 alfa partido por N0, 1 más alfa. La de cloro igual, N0 alfa partido por N0, 1 más alfa. Y la de fosgeno, N sub 0, 1 menos alfa, partido por N sub 0, 1 más alfa. Se me van todos los N0, se me va también un 1 más alfa con uno de los que tengo aquí, y entonces me va a quedar aquí esto que va a ser igual a la presión total por alfa al cuadrado partido por 1 más alfa por 1 menos alfa. Esto de abajo es suma por diferencia, es diferencia de cuadrados, con lo cual la constante K sub P me queda en una expresión muy compacta, alfa cuadrado partido por 1 menos alfa al cuadrado. Repito que 1 más alfa por 1 menos alfa es 1 menos alfa al cuadrado. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Bien, entonces, cuando yo tenga una presión, como me decían, de una atmósfera, para la presión total de una atmósfera, entonces aplicando aquí la ecuación me quedaría
La K sub P sé que me han dicho que vale 1,36 por 10 a la menos 3. Esto es igual a la presión de una atmósfera por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa al cuadrado. De aquí se puede despejar fácilmente el valor de alfa, y el valor de alfa es de 0,0368, es decir, está disociado en un 3,68%. Bien, a partir de este valor de alfa yo ya puedo calcular el de la presión parcial de cloro, que era el que me pedían. El valor de la presión parcial de cloro será la presión total, hemos dicho, por alfa partido por 1 más alfa. Entonces, como la presión es de una atmósfera, esto será 1 por 0,0368 partido por 1 más 0,0368. Y esta presión es de 0,035 atmósferas. Esta es la presión de cloro en estas condiciones cuando tengo esa constante y una presión total de una atmósfera. Ya la tengo calculada. Bien, ahora en el segundo apartado me dicen que tengo una situación diferente, porque voy a partir de una mezcla equimolar a la misma temperatura, luego la constante no me cambia, pero parto de una mezcla equimolar de fosgeno y monóxido de carbono cuando la presión total es de 10 atmósferas. Bueno, pues voy a plantear otro cuadro de equilibrio. En este caso, el cuadro de equilibrio va a ser el siguiente. B. Tendré mi fosgeno, que se descompone para dar CO más Cl2. Otra vez, lo que pasa es que ahora, inicialmente, voy a poner cantidades equimolares, he dicho, de fosgeno y de monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Dado que no hay cloro, la reacción, hasta llegar al equilibrio, obviamente tiene que arrancar hacia la derecha, dado, repito, que no hay cloro. Luego, no puede reaccionar en sentido hacia la izquierda. ¿De acuerdo? La constante K sub P va a seguir siendo la misma. ¿Entendido? Va a seguir siendo la misma porque yo no he cambiado la temperatura, 1,36 por 10 a la menos 3. Solo que ahora reacciona, vamos a decirlo así, N sub 0 alfa prima, vamos a llamarle, un nuevo grado de disociación, alfa prima, en estas otras condiciones, ¿no? Bueno, si va hacia la derecha, ¿cuánto se formará? Se formará N0 alfa prima y N0 alfa prima. ¿De acuerdo? Y en el equilibrio, ¿qué tendré? Pues en el equilibrio tendré N sub 0, 1 menos alfa prima por parte de fosgeno. Por parte de CO tendré N0 más N0 alfa prima, o lo que es lo mismo, N0, 1 más alfa prima. Y aquí tendremos N0 alfa prima, que es lo único que se ha formado. ¿De acuerdo? Así que yo ya puedo plantear mi constante K sub P. Mi constante K sub P va a ser igual a la presión. Fijaros, sería otra vez, haciendo un ejercicio similar, esto va a ser la presión total, nuevamente, por la fracción molar de CO por la fracción molar de cloro y partido por la fracción molar de CoCl2. Esto es lo que hemos visto antes, que esta es la constante de fracciones molares. Bien, el número de moles totales que vamos a tener ahora, fijaros que va a ser N0 menos N0 alfa prima más N0 más N0 alfa prima más N0 alfa prima. ¿De dónde se me va este N0 alfa prima con este? Y me van a quedar 2N0 más N0 alfa prima, o lo que es lo mismo, N0, 2 más alfa prima. Ese va a ser el número de moles totales. Así que sustituyendo en las fracciones molares tengo fácilmente 1,36 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual. La presión. Si ahora me dicen que la presión va a valer 10 atmósferas, ¿de acuerdo? Pondré 10 atmósferas aquí. ¿Vale? Pondré 10 atmósferas. Y las fracciones molares serán las siguientes. ¿Cuál va a ser la fracción molar de CO? Pues será N0, 1 más alfa prima partido por N0, 2 más alfa prima. Por la de cloro, que será N0 alfa prima partido por N0, 2 más alfa prima. Y dividido entre N0, 1 menos alfa prima partido por
N0, 2 más alfa prima, que es el número de moles totales. Bien, aquí se me simplifica bastante el asunto, porque todos los N0 se me va uno de estos con uno de estos, y entonces al final, fijaros que me va a quedar 10, que es la presión total, por alfa por 1 más alfa prima por 1 más alfa prima, ¿de acuerdo? Partido por 2 más alfa prima por 1 menos alfa prima. Es decir, aquí tengo que operar un poquito, ¿no? Y me va a quedar lo siguiente. Esto sería 10 por alfa prima más alfa prima cuadrado, y aquí abajo tendré 2 menos alfa prima menos alfa prima al cuadrado. Despejando, obtengo una ecuación de segundo grado que sería 10,00136 por alfa prima al cuadrado más 10,00136 por alfa prima menos 2,72 por 10 a la menos 3. Esto da igual a 0. Esta es mi ecuación de segundo grado. Obtengo un valor de alfa prima negativo y el otro, el único válido que hay, va a ser 2,71 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Bien, este es el valor nuevo del alfa. Luego lo comentaremos. Haciendo lo mismo que antes, en este caso tendremos que la presión de cloro, hemos dicho que sería la total, por la fracción molar de cloro. Es decir, serían 10 atmósferas por los moles de cloro son, ahí arriba los veis, N0 alfa prima, partido por los totales que son N0, 2 más alfa prima. Se me van los N0 y sustituyo el valor de alfa prima. 10 por 2,71 por 10 a la menos 4, partido por 2 más 2,71 por 10 a la menos 4. Y os queda una presión que es de 1,354 por 10 a la menos 3 atmósferas. ¿De acuerdo? Bien. Ya tengo calculado mi otra presión de cloro en las nuevas condiciones. Al aumentar la presión hasta 10 atmósferas y además el meter CO también desde el principio. Bueno, el punto C es muy facilito, porque el punto C lo único que me piden es el valor de la K sub C. Conociendo el valor de K sub P, esto es inmediato, porque sé que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Si la reacción era fosgeno que da en equilibrio monóxido de carbono y cloro, a la derecha tengo 2 moles de gases y a la izquierda tengo 1 mol de gas, de donde incremento de N va a ser 2 menos 1, 1. Así de fácil. La temperatura ya la sé, son 573 grados Kelvin, así que la constante K sub P, que era 1,36 por 10 a la menos 3, esto va a ser igual a K sub C por 0,082 por 573 elevado a 1, de donde puedo despejar fácilmente el valor de K sub C. Y esto vale 2,89 por 10 a la menos 5. Y ya está, ya tengo también el valor de K sub C. Me piden que comente los datos del apartado A y B. Vamos a ver, voy a tomar los 2 grados de disociación para poder verlos fácilmente. Mirad, el primer grado de disociación, el alfa, cuando teníamos una presión de una atmósfera, este alfa era 0,0368, mientras que cuando teníamos una presión de 10 atmósferas, este alfa prima me ha dado, fijaros, 2,71 por 10 a la menos 4, es decir, 0,000271. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la presión, el grado de disociación ha disminuido. ¿Es eso lógico? Vamos a ver, en mi equilibrio yo tengo, como he dicho antes, 1 mol de gas a la izquierda y tengo 2 moles de gases a la derecha. Si yo aumento la presión,
Yo sé que el equilibrio se me va a desplazar hacia donde menos moles hay, que en este caso es hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Menos moles hay, que en este caso, repito, es hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, se disocia menos y por tanto el grado de disociación disminuye. Luego es lógico el resultado que he obtenido.